Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo para los honorables concejales que hacen parte de la Comisión de Presupuesto. Siendo las 10:53 de la mañana, damos por iniciada esta sesión. Señora secretaria, por favor, llamar a lista y verificar quórum. Calda Ramírez Juan Carlos. Presente. Cubides Vaca Igna Liliana. Presente. García Olin Niray. Presente. Rincón Leguizamón Diana Juliet. Presente. Río Bueno Romero Ruyanet. Presente. Seicoro decisorio, señora secretaria. Señora presidente de comisión, perdón. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, leer el orden del día para hoy. Orden del día para hoy, 13 de agosto, Comisión de Presupuesto. Primero, llamado a lista de verificación de quórum. Segundo, discusión en primer debate, proyecto de acuerdo 013 del 5 de agosto del 2025. Tercero, cierre de reunión. Muchas gracias, señora secretaria. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Los honorables concejales que estén de acuerdo en aprobarlo, por favor, votar. Aprobado con 5 votos. Muchas gracias, señora secretaria. Seguimos, por favor, con el orden del día. Segundo, discusión en primer debate, proyecto de acuerdo 013 del 5 de agosto del 2025. Honorables concejales, como es de su conocimiento, el proyecto de acuerdo 013, por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare, fue asignado al honorable concejal Niray García, a quien le doy el uso de la palabra. Gracias, señora presidente de comisión. Saludo especial para los demás concejales que nos acompañan. En el caso de la honorable concejala Angie y la honorable concejala Esperanza no hacen parte de la comisión, pero están aquí acompañándonos. Entonces, muchas gracias por estar. Sí, ya surtió el primer debate, la socialización de este proyecto importante por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare. Ya se socializó con la ayuda de los representantes de la administración y quisiera hoy, no sé si hay alguna intervención de alguno de los concejales, algún aporte para la socialización del mismo. No siendo así, entonces, señora presidente, voy a leer la ponencia o le voy a pedir el favor a la secretaria que lea la ponencia de este importante proyecto. Referencia, informe de ponencia para primer debate en comisión del proyecto de acuerdo 013, por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare. Primero, antecedentes y trámites. El proyecto de la referencia fue presentado por el alcalde municipal dentro de las sesiones ordinarias del mes de agosto del 2025 para surtir el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la ley 136 de 1994. Una vez radicado ante la Secretaría del Consejo Municipal, fui designado ponente por el presidente para surtir el primer debate en comisión para posterior debate en plenaria. El proyecto de acuerdo cumple con lo preceptuado en el artículo 72 de la ley 136 de 1994 referente a la exposición de motivos, requisitos para que la corporación pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Igualmente, el precitado proyecto de conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994 cumple con el requisito de unidad de materia, guarda concordancia con la parte considerativa resolutiva, así como con la exposición de motivos, dejando presente que dentro del proyecto se solicita el ajuste a las escalas de remuneración salarial correspondiente a las diferentes categorías de empleo del municipio de Villanueva, incluido el salario del alcalde. El trámite dado en comisión fue el siguiente. Una vez estudiado el proyecto por parte del ponente en cada una de sus partes, se dio inicio al estudio del mismo en sesión de comisión,
de fecha de agosto de 2025, sesión en la cual el secretario general de la Administración, el doctor Luis Ovelio Lugo Pirabán, acompañado de la directora de Gestión de Talento Humano, doctora Angie Caterine Molina Lara, quien realizó la sustentación del proyecto de acuerdo en cada una de sus partes. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, se publicó a través de medios electrónicos la invitación a la ciudadanía para que se asistieran a las sesiones de estudio del proyecto con el fin de dar cumplimiento al artículo 77 de la Ley 136 de 1994, que según verificación en libros no se inscribió comunidad para participar, que una vez surtida la socialización del proyecto se rinde el informe de ponencia para dar trámite al primer debate. Segundo, objeto del proyecto. El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto fijar las escalas de remuneración de las diferentes categorías de empleo de la planta global de la Administración Central del municipio de Villanueva Casanare y el salario del señor alcalde para la vigencia fiscal del año 2025, de acuerdo al establecido en el decreto 0620 de fecha del 3 de junio del 2025, que la solicitud de la Administración está encaminada a dos cosas. Primero, realizar incremento del 7% según lo establecido en el decreto 0620 de fecha 3 de junio del 2025 para los salarios de los empleados públicos de la Administración Pública de Villanueva Casanare. Segundo, establecer el salario del señor alcalde para la vigencia 2025. Tercero, exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados en el proyecto de acuerdo en estudios, evidencia el anexo exposición de motivos que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Dentro de la exposición de motivos se expone la legalidad jurídica del proyecto, las condiciones técnicas y justifica la necesidad de su aprobación, basado en el decreto 0620 de fecha 3 de junio del 2025 que establece los límites salariales para alcaldes y empleados de las entidades territoriales. Los argumentos dados muestran la pertinencia de un incremento salarial acorde con las condiciones de vida que en la actualidad están afrontando los funcionarios del municipio y sus familias, por lo cual se deja a consideración la siguiente propuesta de reajuste al incremento salarial por nivel jerárquico para la vigencia fiscal 2025, teniendo como punto de referencia el máximo salarial autorizado por el Gobierno Nacional para cada nivel. Cuarto, competencia del Consejo Municipal. De conformidad con lo expuesto en el artículo 150, numeral 9, literal E de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. A su vez, la misma Constitución, en el artículo 313, numeral 6, entregó a las corporaciones administrativas territoriales, consejos municipales, la facultad de establecer las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos. La sentencia C-510 de 1999 expresa que existe una competencia concurrente en materia de salarios a los empleados territoriales, la cual asigna responsabilidades al Congreso de la República, el presidente de los consejos y el alcalde municipal en cada una de sus órbitas, señaló entonces la Corte Constitucional. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Así, primero, el Congreso de la República faculta única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que se ha de tener en cuenta al Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, es el Gobierno Nacional a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales a quienes corresponden determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso puede desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. Quinto, conveniencia y legalidad. Esta iniciativa pretende dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en cuanto a la definición del límite máximo del salario mensual que debe devengar el alcalde municipal y definir las asignaciones básicas de los empleados públicos del nivel central del municipio. Estos serán los dos puntos que desde el estudio dado como ponente se centrará el estudio del proyecto.
Ahora bien, tratando el tema que nos ocupa, esto es el incremento para los empleados públicos de la administración, el salario del alcalde municipal, el decreto 0620 de fecha 3 de junio del 2025. En su artículo 3 establece que los consejos municipales serán los competentes para que, conforme con la categoría del respectivo municipio, regulada en la ley 617 del 2000, fijen el salario mensual que ha de devengar el alcalde del respectivo municipio. El artículo 8 del decreto 0620 de fecha 3 de junio del 2025 estableció que ningún empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7 del presente decreto. En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar en remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al gobernador o al alcalde respectivo. El artículo 11 del decreto 0620, que fecha el 3 de junio del 2025, señala que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial ni autorizar o fijar asignaciones básicas mensuales que superen los límites máximos señalados en el presente decreto, en concordancia con lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley Cuarta de 1992. Que el artículo 7 del decreto 0620 de fecha del 3 de junio del 2025 establece los límites salariales para los empleados públicos de las entidades territoriales. Sexto, consideraciones del ponente. Se requiere fijar las escalas de remuneración para los grados salariales establecidos para los niveles jerárquicos, directivo, asesor, profesional y técnico y asistencial de los empleos que sean desempeñados por los funcionarios y empleados públicos de la Alcaldía Municipal de Villanueva, las cuales no superan el límite fijado por el decreto 0620 de fecha del 3 de junio del 2025. Que la escala de remuneración propuesta por la Administración en ningún caso supera los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional. Del análisis de los anteriores aspectos se determinó la viabilidad de proponer al Consejo Municipal un incremento de las escalas de remuneración del 7% con respecto a los salarios del año 2024 como un reconocimiento a los empleados públicos que represente un incentivo a sus cada vez mayores esfuerzos en las prestaciones de servicios a la comunidad de Villanueva. También se ha considerado que con este mayor incremento se coayuda a contribuir en la generación de efecto multiplicador en relación con nuestra industria y comercio local. El decreto número 0620 de fecha 3 de junio del 2025 estableció el límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales y para el caso del municipio de Monterrey corresponderá a los salarios estipulados para la vigencia 2024, que el incremento salarial debe corresponder al incremento porcentual IPC total en el 2024 certificado por el DANE 5.20% más 1.18% en consecuencia a los salarios y prestaciones establecidos. En el decreto 0620 del 2025 se ajusta en 7% para el año 2025 con retroactivo a partir del 1 de enero del presente año. Se presenta fijar las escalas de remuneración para los grados salariales establecidos para los niveles jerárquicos distinguidos como directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial de los empleos que sean desempeñados por los funcionarios y empleados públicos de la Alcaldía Municipal de Villanueva, los cuales no superan el límite fijado por el Decreto Nacional 0620 de fecha de 3 de junio del 2025. Séptimo, propuesto de modificación. Se pone a consideración que la comisión unas propuestas de modificación que se presentan en el pliego de modificaciones que obedece a temas de forma unos a las exposiciones de motivos que pese a que no se aprueba su contenido sí debe quedar dentro del archivo de la entidad de manera correcta. Que en el cuerpo se solicita las siguientes modificaciones. Modificar el considerando que sería el 9 en el sentido de que por error se consignó que el acuerdo municipal que fijó las escalas de remuneración para la vigencia 2024 era el 009, el 9 de mayo del 2024 y el número y fecha correcta es el 006 de 20 de mayo del 2024. Igualmente se modifica el mismo aspecto en el considerando. 8. Análisis y conclusiones del proyecto.
Realizado el estudio del proyecto y una vez oída la administración, se logra establecer que el Gobierno Nacional expidió el decreto número 0620 de fecha del 3 de junio del 2025, fijó los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y dictó otras disposiciones en materia prestacional a partir del 1 de enero del 2025, atendiendo a la categorización establecida en la Ley 617 del 2000, modificada por la Ley 1551 del 2012. Que así las cosas, una vez expide la normatividad a nivel nacional, es deber del Ejecutivo Municipal presentar para estudio y aprobación del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que fije el salario mensual del alcalde municipal y las asignaciones básicas de los empleados públicos de las administraciones para vigencia fiscal 2025. Que dentro del estudio del proyecto se observó en primer lugar que la aprobación de la asignación salarial mensual del alcalde atendiendo a la categoría del municipio, que el Contador General de la Nación expidió la resolución 429 del 2024, estableció que el municipio se categoriza para el año 2025 en categoría 5. En tal sentido, obedece a los límites establecidos en el decreto número 0620 de fecha del 3 de junio del 2025. Por consiguiente, el límite máximo salarial mensual para el alcalde sería de 8.442.011 pesos, en razón de la dignidad que representa para el municipio. Como primer mandatario local, esto es de establecer como salario el límite máximo establecido en el decreto. La propuesta de incremento prevista para la vigencia solicitada por la administración está en un 7%. Este es el porcentaje con el que el Gobierno Nacional ajustó los límites salariales previstos en el decreto. En tal sentido, el Consejo, al aprobar las disposiciones puestas a consideración, debe observar que los incrementos se encuentren dentro de los límites previstos en el Decreto Nacional 620 del 2025, situación que efectivamente se revisó. De lo anterior, se observa que los incrementos salariales se encuentran totalmente ajustados a los límites que para caso ha establecido el Gobierno Nacional y que es lo que en los últimas compete al Consejo Municipal analizar para aprobación, teniendo en cuenta en todo caso que dichos incrementos se harán dependiendo de la situación financiera que en su momento tenga cada municipio. Por último, como ponente se verificó la existencia del certificado emitido por la Secretaría de Hacienda, quien certifica que dentro del presupuesto de la vigencia 2025 existe el rubro donde se establecen los recursos suficientes destinados al pago de los salarios de los funcionarios de la administración. Así las cosas, y una vez analizando el esquema salarial para los niveles jerárquicos de la administración municipal y atendiendo a que los ingresos para cubrir los gastos de los empleados de la planta de empleo de nivel central de la administración municipal corresponden a los recursos propios, que los mismos se encuentran dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional. Como ponente del proyecto, considero el objeto del proyecto de acuerdo a su respectivo incremento salarial, ya que la misma mejora sustancialmente las asignaciones mensuales de cada uno de los empleados y motiva a que los funcionarios públicos cumplan su trabajo con mayor sentido de pertenencia y a desarrollar su capacidad como servidores públicos en diferentes niveles de la administración con el propósito de prestar un mejor servicio a la comunidad de Villanueva. Esto constituye un importante paso para afianzar las prestaciones de un servicio público eficiente y eficaz, donde la comunidad encuentre la atención, la orientación y la respuesta en oportunidad a cada uno de los requerimientos enmarcados en la Constitución política dentro del Estado social de derecho, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista. Igualmente, queda la claridad que el implemento salarial solicitado para la vigencia 2025 es retroactivo al 1 de enero del 2025. 8. Proposición. En tal sentido, el estudio del precitado proyecto se establece que el mismo es constitucional, legal y conveniente, por lo que presento ponencia positiva y propongo a los miembros de la comisión dar el primer debate al proyecto de acuerdo junto con las modificaciones propuestas, el cual pretende fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo para la planta global de la Alcaldía Municipal de Villanueva y fijar el salario del alcalde municipal para la vigencia 2025. Niray García, concejal ponente, Comisión Segunda de Presupuesto. Anexo pliego con propuesta de modificación. Al frente se proyectan las modificaciones que se le hace al proyecto. En la exposición de motivos se elimina de la Constitución política y se agrega de la Ley 1551 del 2012.
En el artículo 7 se elimina 009 y se agrega el 006. Por eso. Se elimina 009 y se agrega 006 del 20 de mayo y se elimina el numeral, número 9. Ya en la parte de conveniencia se elimina pues la fecha 2024, dejamos la 2025, aquí nuevamente 2024 por 2025. Aquí ya en el proyecto como tal también eliminamos 009 y 09 y agregamos 006 y el 20. Aquí en el otro parágrafo el 009 lo eliminamos, dejamos el 006, eliminamos 07 y dejamos el 20. Listo. Gracias, señora secretaria. Las modificaciones que están haciendo ahí es sobre el proyecto de acuerdo, que estaban diciendo que era el 09, pero se corrige el proyecto de acuerdo desde el 006. Entonces esas en general fueron las modificaciones. Entonces, señora Presidente, por favor, para que someta a votación las modificaciones de este proyecto. Hola. Claro que sí, señor ponente, honorables concejales de la comisión. Hay una propuesta del señor ponente somete a votación las modificaciones que se le hicieron al proyecto de acuerdo. Los honorables concejales que estén de acuerdo, por favor, votar. Aprobado con 5 votos. Gracias, señora Presidente de Comisión. Y al mirar que el proyecto de acuerdo cumple con todo lo de ley, con toda la normatividad que está sujeto a toda la parte constitucional y legal, entonces, señora Presidente, mi ponencia es positiva y elevo la propuesta para que sea debatido en primer debate en plenaria. Honorables concejales, hay una propuesta del honorable ponente Niray García que el proyecto de acuerdo 013 pase a segundo debate en plenaria. Los honorables concejales que estén de acuerdo en aprobarlo en la comisión para que pase a plenaria, por favor, votar. Aprobado con 5 votos. Muchas gracias, señores concejales. Gracias, honorable concejal Niray, por su ponencia. Señora secretaria, continuamos, por favor, con el orden del día. Tercero, cierre de reunión. Honorables concejales, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí presentes. Siendo las 11:15 de la mañana, damos por terminada la comisión de presupuesto. Dios los bendiga.